Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenido, bienvenida. Quería comentarte que ayer por la tarde, en un momento de meditación, así me llegó como el flash de esta carta, perdón, que nos aparecía ayer del mundo y se me antojó a mí en ese momento y me di cuenta un poco a posteriori, ¿no? De verdad, bueno, y tanto a posteriori, de haberla sacado y de haberte hablado de ella, que esta carta tiene mucho que ver también con este portal que hemos dejado atrás, que hemos atravesado, que quizás en cierta manera todavía se está notando, ¿no? Esa energía, esa vibración, aunque oficialmente ya haya pasado, porque es tal cual un portal, fíjate, o sea, es un portal de luz hacia la que vamos y también del que venimos, porque el 21 representa, como te decía, el principio y el final, es el alfa y el omega, es como hacia dónde voy y de dónde vengo, de cierta manera también, así que eso es un portal. Yo creo que ayer esta carta también nos estaba diciendo no solamente lo que ya comentamos acerca de nuestro trabajo, nuestra trayectoria, todo eso, sino también esa magia, ese momento especial, diferente de ese portal que si se atraviesa con conciencia, si se tiene conciencia en lo que se hace, que es de lo que tratamos aquí, pues puede traernos muchas cosas magníficas. Espero que así haya sido, espero que hayas tenido muy buen día con ese arcano 21, que hayas atravesado también con mucha armonía ese portal 11 del 11. Y vamos a ver, por favor, en este momento, gracias por estar aquí, no sé si te lo había dicho. Vamos a ver, por favor, en este momento, en principio miércoles 13 de noviembre, o cuando sea que esto llegue a ti, por favor, cuál es esa energía para este momento, para las personas que estamos aquí conectadas. ¡Wow! El señor Diablo se ha movido por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Creo que tiene algo que decirnos. Pero vamos a sacar una carta previa. A ver, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué tiene que ver el diablo aquí? ¿Para qué aparece ese diablo aquí? ¿Qué nos quiere contar, señor Diablo? Que diría Miguel Bosé. Don Diablo, perdón. Don Diablo. Por favor, ¿qué energía tenemos para este momento? ¿Qué nos quieren decir en este momento? Por favor, gracias. Vale, pues vamos a hacerlo un poco al revés. Vamos a suponer que tuviéramos esta energía, esta carta como energía del día únicamente. Vale, momento de volver a tierra, podría ser por una parte, momento de volver a tierra después de haber atravesado ese portal energético ayer y de haber estado tan concentrados y tan centradas en la energía y en el trabajo trascendente, espiritual, etcétera. Quizás hoy nos dicen vamos a ir un poquito más a tierra, vamos también a tomar conciencia de llevar a tierra ese trabajo que hicimos y a no olvidarnos de la importancia del trabajo material, del trabajo humano. Eso por un lado. Por otra parte también atención a tus pasiones, atención a aquello que te pueda, dicho de alguna forma, atar, que te pueda condicionar, porque se trata de vivir esa humanidad con libertad y con responsabilidad y no con atadura o no con inconsciencia. El diablo en su sombra tiene un poco eso, que nos lleva a vivir, digamos, al límite. El diablo en su sombra puede representar el sexo insano, me refiero al sexo insano cuando solamente vives para el sexo, cuando tienes quizás prácticas incluso que ponen en riesgo tu salud o tu vida, porque el sexo es maravilloso, hay que disfrutarlo todo lo que se pueda y más, pero siempre con garantías de seguridad. Y también, pues, por ejemplo, el dinero cuando solamente trabajas para el dinero, cuando solamente quieres trabajar, amasar dinero, amasar fortuna, esa es la parte oscura del diablo. Sin embargo, aquí somos partidarios, de ver primero la parte luminosa, por supuesto. Así que el diablo nos dice, hey, no te olvides de que tienes un cuerpo físico, no te olvides de que habitas en una tierra física y de que todo eso hay que alimentarlo, hay que trabajar, hay que prestar atención al cuerpo, hay que darse alguna que otra alegría al cuerpo también, porque eso es muy importante, ¿vale? Pero ¿y por qué? ¿Para qué aparece aquí este señor? ¿Por qué se ha querido tirar así, de esa manera, hombre, por favor, del mazo? ¿Cuál es esa contraparte? Vale, 6 de bastos. Fíjate, 6 de bastos nos habla de algo que se magnifica. El 6 de bastos es la carta del éxito, del triunfo, de lo que no puede ser más. Digamos que el 6 de bastos es muy superlativo, se podría decir así.
Y también tiene mucho que ver con el ego, nuestro ego. Entonces, yo siento que nos están diciendo justamente hoy que celebremos esa parte nuestra humana, que conectemos con esa parte nuestra humana, que sepamos también darle al ego el lugar que le corresponde, es decir, que no sea el ego quien decida esto, que sea mi ser humano, mi ser físico el que decida lo que quiero hacer hoy en relación a mi experiencia física, pero también sin olvidarme de esa parte que está ahí, que es el ego. Por otra parte, ese 6 de bastos ahí también puede decirnos que hoy todo lo que tenga que ver con la parte material de la vida que hemos comentado, pues puede ser que sea una energía propicia para alimentar todo eso. Por ejemplo, proyectos de trabajo, proyectos de conquista de cualquier aspecto físico, incluso nuestra propia salud física. El diablo tiene mucho que ver con el vigor físico, con el cuerpo físico y su potencia para manifestarse y para hacer cosas en esta vida. Por tanto, también puede ser que nos esté hablando del cuidado y de la salud física, bueno, la salud a todos los niveles, pero especialmente física. Hoy puede ser un buen día quizás, por ejemplo, para empezar a implementar rutinas en tu vida que tengan que ver con eso, con ponerte las pilas. Por ejemplo, lo decía antes, estos días a lo mejor hemos estado más focalizados en lo trascendente, el momento portal y demás, que está muy bien, siempre hay que buscar un equilibrio. Las dos partes de la vida se pueden experimentar perfectamente en conjunto, pero es verdad que hay momentos en los que a lo mejor un área de la vida requiere de más atención. Puede que hoy nos estén diciendo, ahora vamos a trabajar un poco más, hoy vamos a trabajar un poco más en la parte material. Incluso el tema del dinero. A lo mejor hoy es el día de que hagas esa apuesta por ti, es decir, apuesta, no, bueno, literalmente también, si quieres apostar, si quieres jugar a la lotería, todas esas cosas, también, ¿por qué no? Siempre a tu sentir, siempre que no sea algo insano, que decía antes también. Me refería a la apuesta de buscar un empleo nuevo, de pedir un aumento de sueldo, ¿por qué no? De reclamar lo que yo sé que es mío. Si yo trabajo, tengo derecho a cobrar y por tanto, hoy, si tú tienes en mente o tenías en mente o has tenido en mente recientemente la idea de pedir un aumento de sueldo, etcétera, puede ser un buen día para que lo plantees porque parece ser que hoy esta energía carnal, esta energía física, pues puede estar muy latente. Entonces es muy probable que sea interesante que tú tomes conciencia de lo que tú vales, de lo que tu trabajo vale y que reclames eso. Y también puede ser para las personas que de alguna manera, por lo que sea, rehuyen un poco de esta parte de la vida, porque yo sé que cuando aparece esta carta la relacionamos rápidamente, ahí está, si quieres verlo, si no lo has visto, en la lista de reproducción de Conociendo los Arcanos, hablo justo de eso cuando hablamos del diablo, que da un poco de apechusque, pero porque lo relacionamos rápidamente con lo sucio, lo pecaminoso, y eso tiene un sentido que si quieres, mírate el vídeo para que lo veas. Y por tanto, muchas veces, muchas personas, este tipo de energía, este tipo de concepto, lo rechazan. Y es un error a mi punto de vista, porque también somos esto. También estamos aquí, también tenemos un cuerpo físico. Entonces, para las personas que por algún motivo traten de huir un poco de su parte más diablilla, pues hoy puede ser un buen día para reconciliarse con esa parte, para probar algo nuevo, para probar una picardía, para probar en cualquier aspecto que tenga que ver con lo que hemos hablado del diablo. ¿Por qué no en el sexo? Sí, ¿por qué no? Si te apetece, hoy puede ser un buen día para plantearte con tu pareja o tú solo, tú sola, una fantasía nueva. Hoy puede ser un buen día también para reconocer tu cuerpo, para darle la libertad a tu cuerpo de ser, de expresarse en cualquier aspecto. Para esas personas que a lo mejor, ya digo, por lo que sea, pues tengan un poco más de rechazo, quizás a lo mejor por cultura, a lo mejor por creencias, a lo mejor por lo que nos han inculcado desde pequeños y demás, pues a lo mejor puede ser un buen día para empezar a limpiar, a trascender esas creencias limitantes que tenemos respecto al diablo y a lo que supone el diablo y darle la oportunidad de que se manifieste en su mayor plenitud, que se manifieste en todo lo hermoso y lo armonioso que es, siempre y cuando, como también decíamos antes, lo sepamos mantener en su sitio. Pero es que eso es como todo, porque si yo saco, por ejemplo, mira, aquí está el emperador. Vale,
no tiene la misma cara, ¿verdad? El emperador nos da como sensación de más formalidad, nos da sensación de más decencia, indudablemente, va mucho más tapadito y todo, ¿vale? Pues también tiene su sombra. Entonces, si yo, tanto una carta como la otra, no la sé ubicar en su sitio y dejo que se pase de frenada, el emperador puede ser tirano, puede ser abusivo, puede no vivir la vida, puede olvidarse de esto, o de hecho, puede vivir solamente para esto. El emperador quiere hacer su imperio cada vez mayor, no le importa a costa de qué o de quién, quiere poder, quiere dinero y pasa al lado oscuro que tiene el diablo. Así que por eso digo que siempre todas las cartas hay que verlas en su equilibrio y esa es la sugerencia para esas personas que le tienen un poco de miedo, tienen esas creencias limitantes y demás, que así lo sientan. Por supuesto, ya sabes, cada uno hace su trabajo como lo siente, pero en todo caso, energía del día muy potente, muy latente el concepto tierra, el concepto cuerpo físico y todo lo que tiene que ver con tu experiencia, con mi experiencia humana. Vamos a darnos un poquito de alegría hoy, vamos a nutrirnos, vamos a comernos algo que nos guste, si quieres, ¿por qué no? Si eres de esos o de esas de, uy, es que esto engorda, no sé qué. Date el capricho hoy, venga, voy a hacer yo un poquito aquí de diablo, te voy a tentar un poquitillo, date el caprichito hoy, venga, cómete ese dulce, cómete esa papa frita, algo que te dé alegría, que mira, a fin de cuentas, de aquí a 100 años todos calvos. Muchísimas gracias, don Diablo, por haber aparecido, muchísimas gracias también al 6 de bastos, muchísimas gracias a ti, feliz vida, feliz y carnal vida, y nos vemos mañana.